La planificación es la base de la guerra, y de ahí la necesidad obligatoria de contar con un estratega que lleve a la facción a la victoria. Casos ejemplares en la historia son el del teórico Sun Tzu y sus planificaciones que pasaron a estar en la cúspide de la historia militar, Lord Nelson y su protección de los navíos, o Napoleón Bonaparte con su característica exactitud obsesiva. Todos estos estrategas llevaron a la victoria minimizando las pérdidas lo máximo posible, incluso en contiendas desiguales. En este caso, la humanidad estaba en una desventaja abrumadora, tanto en número como en potencial, por lo que la estrategia para acabar con las hormigas deberá ser perfecta, o todo se habrá acabado. Recuerda que estás en Los Canónicos, tu canal, y revisemos al detalle la elaboración de uno de los acontecimientos más importantes de Hunter x Hunter. Antes de ir al día de la planificación, es necesario contextualizar los acontecimientos previos. En un inicio, la humanidad no sabía a lo que se enfrentaba. Cuando Netero divisó a Neferpitou en lo alto de la madriguera, notó que Killua no mentía. La misión será más complicada de lo que se creía, pues aquella hormiga con orejas de gato puede ser que sea más fuerte que él. Ese momento causó un gran impacto en su interior, que sumado a enterarse del nacimiento del rey y recibir la desoladora apreciación de Colt, motivó al presidente a abandonar el lugar para prepararse, pues lo que se venía sería brutal. Para fortuna de la humanidad, el plan de invasión saca de lleno de la ecuación al resto de las hormigas, al menos en su mayoría, pues recordemos que el rey Meruem se apartó junto a su guardia real para seguir con la dominación del mundo por sí solo, y Nob junto a Netero siguen en el plan. El amigo de Morel, a pesar de haber quedado calvo, participará a su manera, y el presidente confirmó su asistencia mediante el WhatsApp. Para la elaboración del plan también es importante tomar en cuenta el objetivo principal de las hormigas, y esta la nota inmediatamente Morel al estar en la cercanía del palacio. Los juguetes de Neferpitou seguían rondando el área, por lo que no dejarán de proteger al rey en ningún momento. Si quieren acercarse tendrán que forzarlos a desproteger a Meruem. El objetivo principal estaba determinado. 10 días antes el presidente dejó bien en claro que deben dividirse en 3 grupos de 2 personas. No pueden ser más ni menos. Y su tarea será separar a la Guardia Real del Rey. Esto será ejecutado la medianoche anterior del fatídico día de la selección. Fácil, ¿no? Netero decidió todo con un solo WhatsApp, evitó que la prueba de selección dé comienzo y además les dijo cómo deberían actuar. Pero no es así. Lo complicado surge ahora. ¿Cómo distribuirán los grupos? Y peor aún, ¿cómo se infiltrarán en el palacio para lograr separar a la Guardia Real? ¿Harían un ridículo rotundo si entran caminando por las puertas? Es aquí donde el plan comienza a ser elaborado. Morel, tras comprobar el poder de Gon, conforma los 3 equipos rápidamente. Por supuesto, está más que claro que sabía las cualidades de la Guardia Real gracias al traidor de Colt. Los niños se enfrentarán a Neferpitou pues lo pidieron expresamente, pero Morel no solamente por ello los deja ir contra el asesino de Kite, sino que inteligentemente los selecciona para aumentar su potencial. Un intensificador como lo es Gon ve exacerbadas sus habilidades ante situaciones que eleven sus sentimientos. Necesita que a Gon lo saquen de sus casillas, y de otra forma no rendirán de la misma manera. La siguiente pareja está conformada por quienes indudablemente son el mejor dúo en combate. Hablamos de Knuckle y Shoot. Estos dos serán los encargados de enfrentarse a las hormigas más fuertes del trío, es decir, a Mentuzu y Yuppie. Esta decisión es determinada por la simple razón de intentar equilibrar al rival más fuerte con el arsenal más fuerte que se tenga a disposición. La fuerza, combinación de golpes y sincronización son el fuerte de los alumnos de Morel. Además debemos considerar que Podklin debe estar enfocado sí o sí en el rival más fuerte. Por lo tanto, no había mejor elección. Morel junto a Nob no podrían enfrentarse a Yuppie, serían derrotados al instante. Pero en una batalla de estrategia son insuperables, por lo que son los rivales ideales para la mente maquiavélica de Shia Puff. Obviamente los dúos fueron asignados por el feeling, por su compenetración y experiencia en combates juntos. Es imperante conocer a tu aliado en un combate entre usuarios Nen. Todo estaba a disposición. Nob logró poner 5 entradas y 3 salidas. Con ello tendrán que arreglárselas y asaltar el palacio. Faltando 3 días para la invasión, la inclusión de las otras 2 hormigas restantes completa el equipo. Con Morel a la cabeza, el material que tiene a su disposición, el de la pipa, es el siguiente. 7 humanos, los cuales son Shoot, Knuckle, Palm, Killua, Gon, Nob, el presidente Netero y el propio cazador marino. Junto a ello, 3 hormigas aliadas conformadas por Colt, Icalgo y Melioron. Contaban con el adelantamiento de Hide and Seek y además con el plan B protagonizado por Palm. Pero en su contra también tenía varios puntos. Estaba la Guardia Real, el rey Meruem,
los civiles, el poco tiempo, la situación de Palm que más que ser un favor al final termina siendo una contra, y que Morel solamente iba a luchar con un 35% de su poder. Con esto en consideración, faltando 2 días restantes, el plan ya estaba definido. A la pareja de nuestros protagonistas se le suman Meliorone y Galgo. El pulpo desviará su camino hacia el sótano en rescate de Palm, y Meliorón generará un factor de doble sorpresa, en donde además de la aparición de los discípulos de Morel, luego de exhalar aparecería sorpresivamente Gon y Killua en pleno trono del rey. El plan no tenía ninguna fisura siempre y cuando Gon se apegue a él, pues la situación enigmática de Palm podría desenfrenarlo. Una sola distracción basta para arruinarlo todo. Con la situación clara, el tiempo pasa rápidamente y la tensión aumenta, llegando así el día final de la planificación. A falta de horas para invadir el palacio, la función de cada miembro está definida. Solo falta pulir ciertos detalles. En primer lugar, se infiltrarán entre la multitud para distraer y confundir a Neferpitou, pues cuando noten la presencia de usuarios de Nen, se escabullirán por los portales y una vez en la mansión, aparecerán sorpresivamente cuando todas las defensas estén vigilando a la multitud. Justo cuando esté distraída la Guardia Real, aparecerá por las espaldas el presidente Netero, asestando el golpe final contra el rey Meruem. Eso era lo que estaba en el papel, porque obviamente nada de eso ocurrió. Repasemos lo planificado y el resultado obtenido. 1. La primera tarea era confundir al enemigo haciéndolos creer que ingresarían infiltrados en la multitud, para luego sorprender a través de los portales en pleno palacio. Funcionó a la perfección y realmente sorprendieron a la Guardia Real. 2. Una vez dentro, el rey junto a su guardia real estarán en el trono. Otro fallo de la planificación pudo haber resultado en la pérdida de la misión, pero Killua lo contempló y conversó previamente gracias a su experiencia como asesino a sueldo. Mientras estén en el palacio, todo seguirá acorde al plan. 3. La Guardia Real no estaba reunida con el rey. El rey Meruem no dejó que nadie estuviera cerca de él, y Shaya Puff determinó que lo protegerían de igual forma sin que él se enterase, por lo que se distribuyeron y entorpeció el actuar de la humanidad. 4. La separación del personal. Este punto se cumplió casi a la perfección. Netero había solicitado 3 parejas, pero finalmente la distribución no pudo ser así. Morel salvó los papeles con 35% de su poder. 5. La situación de Palm no fue la esperada. El plan B de la humanidad era Palm. Lastimosamente murió en el palacio, pero esta posibilidad estaba contemplada y no tenía afectado la misión por el simple hecho de que no se distrajeron por ella. Entendieron que fue un sacrificio. 6. Netero debía llegar por la parte de atrás del palacio. El plan fue creado con la win condition de Netero. El presidente debía llegar por las espaldas segundos después de comenzada la invasión, pero sorprende tanto a las hormigas como a sus aliados tras llegar desde los cielos y segundos antes. En este punto el plan falló, pues si llegaba por las espaldas, la Guardia Real se hubiera interpuesto en el camino hacia el rey, pues solo habían retenido a Yuppie para aquel entonces. Sin embargo, al llegar por los aires, Netero se libra camino por sí solo, sacando a Neferpitou del ojo del resto del equipo, salvando los planes en un momento crítico. 7. Nunca consideraron la lluvia de dragones. Netero, maquiavélicamente, planificó un ataque con el Dragon Dive sin avisarle a nadie. El riesgo de la misión era máximo. El presidente estaba dispuesto a sacrificar a todo su equipo con tal de acabar con las hormigas, y a ningún miembro del equipo de exterminación se le pasó por la cabeza esto. 8. El factor detonante Komugi. La victoria de la humanidad se traza por Komugi, un factor que no pudieron predecir en la planificación de la misión. Fue una sorpresa absoluta y para buena forma terminó determinando la victoria. 9. Las distracciones pudieron pasar la cuenta. Existieron muchas órdenes por parte de Morel, pero la imperante fue la de ceñirse al plan, y algunos no pudieron resistir todo el tiempo. Morel sucumbió ante el pánico que le causó Shaya Puff. Gon se cegó con Neferpitou, Killua se cegó y siguió hasta las profundidades del bosque a Gon. Nob no fue capaz de luchar junto al hombre de la pipa. Solo Shoot y Knuckle, junto a las 2 hormigas, se mantuvieron estoicos y firmes al plan. Y estos 4 fueron los que guiaron a la victoria a la humanidad. 10. Por último, y en este caso más importante, entregar la vida por la misión. A pesar de que algunos fallaron, su determinación nunca decayó
y dejaron todo por el bien de la misión. Morell luchó solo con un 35% contra los enemigos más fuertes hasta la fecha. Shoot aguantó como nadie a Yuppie, Knuckle ayudó en todos los flancos, Nov se armó de valor y entró al campo de batalla para rescatar a los caídos. Y por último, nuestro dúo acabó con un miembro de la Guardia Real. Estos 10 puntos fueron los determinantes en el plan de invasión al palacio. El plan no fue perfecto, pero sí bastó para llevarlos al éxito. Muchas cosas eran imposibles de ser consideradas, pero la experiencia y habilidad de cada cazador debe salir a flote y solventar estas situaciones. Morell lo dejó claro desde el primer momento. Cada uno deberá seguir las instrucciones, pero deberán hacerlo a su manera, pues son ustedes los que encontrarán la mejor manera de llevarlas a cabo. La planificación de la invasión es uno de los momentos más tensos e importantes del arco de las hormigas quimeras, y es apasionante revisarla en retrospectiva. Cada detalle fue pensado meticulosamente, y a pesar de la buena fortuna de los humanos, no fue netamente suerte lo que los llevó a vencer a las hormigas, sino que la estrategia y valentía los alzó a seguir dominando el ecosistema. La estrategia de invasión es una tarea complicada, tan complicada que nuestros personajes tardaron semanas enteras en decidir cómo invadir el palacio ante la ausencia del presidente Netero. A pesar de toda la metodología e investigación que hubo detrás, no fue posible realizar un plan que no tuviera errores, sino que por el contrario, asumieron que existirían estos imponderables y que tendrían que solucionarlos en pleno campo de batalla. Gracias al plan, el sacrificio de vidas fue mínimo. Una tarea que en teoría requeriría del sacrificio de todos con tal de acabar con la vida del rey, salió mucho mejor de lo esperado. Y esto en parte fue gracias a la estrategia realizada. Muchas preguntas surgen a partir de los acontecimientos. ¿En realidad triunfaron por suerte? Si Netero no se hubiera anticipado los hechos, ¿hubiera podido acabar con el rey? ¿Qué hubiera pasado si Komugi no hubiese existido? ¿O si el rey no hubiera aceptado alejarse del lugar? Estaremos atentos a tu opinión. Sin dudas un plan perfecto en estas condiciones era imposible, pero sin ninguna duda la estrategia efectuada es lo más cercano a lo que pudo aspirar la humanidad. De momento solo nos queda despedirnos. Recuerda que estuviste en Los Canónicos, tu canal, y nos vemos en una próxima entrega.